Un saludo para todas, para todos, para todos quienes siguen esta sesión de esta conferencia virtual de Claxo Venezuela. Agradecemos mucho al comité organizador por esta oportunidad de participar y compartir un poco del trabajo que hemos realizado. Mi nombre es Hernán Vargas eh, y junto a Edith Pineda, Mariana García Sojo y María Freites hemos trabajado los últimos años con una línea de trabajo centrada en la reproducción social y las economías populares. Eh, lo que queremos compartirles hoy tiene un poco que ver con, básicamente con la caracterización de las formas de reproducción social que, que han predominado en los últimos 6 7 años, digamos, en el periodo de crisis del, del país, de Venezuela. Eh, Sin duda habrá que comentar un poco sobre nuestra visión de ese periodo de crisis, ¿no? Como contexto, y a partir de ahí también mirar un poco lo que a nuestro juicio son las disputas que en este momento se abren en el país, ¿no? Cómo esas reconfiguraciones son expresión de disputas entre modos de vida completamente distintos, ¿no? Pero que conviven al mismo tiempo dentro de nuestra realidad. El comentario de inicio que tendría que hacerles es que nosotras nos empezamos con la pregunta, nuestra pregunta inicial hace un tiempo fue, bueno, ¿cómo hace la gente en medio de este momento para sobrevivir? Eh, Básicamente pensando en que, bueno, Venezuela durante los últimos 20 años se caracterizó al menos por la importancia que el salario cobró. Todo el mundo quería trabajar en un empleo fijo, asalariado, pero además el nivel de consumo generalizado, eh, a pesar de que no era una sensación generalizada, evidentemente la capacidad de consumo de la mayoría de la población era importante. Y luego la importancia de la inversión pública en la garantía de una cantidad de elementos de la vida del país, muchos de ellos garantizados a partir de la Constitución de 1999, agua, salud, educación, deportes, equipamientos, que sin duda tenían un peso importante. Se vimos como esos tres elementos, solo por mencionar algunos, llegaron a un punto pico, digamos, desde el final del siglo XX hasta un punto clave dentro de Venezuela, dentro de lo que hemos llamado la Revolución Bolivariana, y cómo luego en los últimos años eso ha venido decayendo. Entonces, frente a esa situación de decaimiento, parte de lo que todos nos preguntábamos, viendo, bueno, cómo ha sido el proceso hiperinflacionario, la especulación, los precios crecientes, la pulverización del bolívar, cómo hace la mayoría para resolver, ¿no? Esa fue como nuestra primera pregunta. Y a esa primera pregunta empezamos a hacerla en sectores populares y a partir de ahí construir eh, una visión, una caracterización que luego nos pareció que era importante también completarla, por decirlo así, con los sectores medios de la ciudad de Caracas, ¿no? Y de ahí empezamos a identificar algunos elementos que ya nos arrojaban la idea de que por un lado había dinámicas que estaban muy asociadas a una reproducción de lógicas de competencia muy fuertes, muy de la lógica de explotación, de apropiación, de despojo, del capitalismo, pero también las dinámicas que apostaban a otra forma reproductiva, ¿no? Entonces, desde esta lógica de la reproducción social empezamos a plantearnos la necesidad de entender un poco cómo ocurrían ambas, ¿no? Porque allí quizás la otra de las hipótesis que nos surgió es que ciertamente todo indicaba que en Venezuela el tipo de crisis que se vive es un poco esto que Naomi Klein ha llamado la crisis, el capitalismo de crisis, o el shock, la doctrina del shock colectivo, que genere un quiebre total y que permita avanzar en un proceso de cambio radical, ¿no? En los ejemplos que Naomi Klein suele estudiar, tienen que ver básicamente con cambios hacia procesos dictatoriales, a procesos de reformas neoliberales, de ajustes muy fuertes en las condiciones de vida de la mayoría. Pero también nosotros formulábamos la hipótesis de que no necesariamente el shock habría solo la oportunidad para eso, que también existían unas nuevas reconfiguraciones que apuntaban como en otro sentido. Si el sentido de la lógica de la doctrina del shock era fundamentalmente un capitalismo del desastre,
en el caso venezolano veíamos que también existían unas lógicas que apuntaban más hacia lo que se sembró en los últimos 20 años, es decir, hacia las lógicas más comunitarias, a las lógicas más comunales, incluso a procesos descoloniales, porque creemos que mucho de lo que del capitalismo rentista venezolano es fundamentalmente una formación colonial, ¿no? Eh, es un poco para comentarles cuáles fueron como las preguntas de arranque que nos hicimos, y a partir de esas preguntas entonces entraría como un poco en nuestra mirada, ¿no? Nosotras nos planteamos que la crisis venezolana tiene por un lado una característica de crisis múltiple, pero al mismo tiempo es una crisis básicamente de la reproducción social, ¿no? Cosas que van muy de la mano. Cuando nos referimos a una crisis múltiple, hablamos de una crisis donde confluye la crisis sistémica, civilizatoria del capital, que se expresa bueno, en una sociedad cada vez más desigual a nivel global, un capitalismo que se centra en el despojo, pero también en la guerra, un capitalismo que se centra en la depredación de la naturaleza al punto de poner en riesgo la vida material de la mayoría de las especies y por lo tanto de la humanidad. Un capitalismo que se centra en una progresiva pulverización del valor del trabajo. Cada vez más la, la tendencia es a desalojar a las mayorías de las condiciones mínimas del trabajo, pero además de las condiciones mínimas de acceso, con un nivel de desigualdad cada vez mayor. Entonces, bueno, estos escenarios de crisis ambiental, de crisis laboral, de crisis política, además, una profunda crisis del Estado, vemos como en este momento lo que se impone a nivel global es la lógica de estados autoritarios. Los que antes era una referencia en Occidente son cada vez más espacios del autoritarismo, como el caso del gobierno de los Estados Unidos, pero también un poco lo que vemos expresado en la mayoría de los países centrales de Occidente. Eh, entonces, esta crisis política del Estado, esta crisis de la desigualdad, esta crisis ambiental, esta crisis de la desigualdad creciente, esta crisis de una humanidad centrada en la guerra, en la depredación, nos da cuenta de esta crisis civilizatoria en la cual estamos y de la cual Venezuela no escapa. A veces eso se ve como un tema retórico, pero sin duda afecta. En el caso venezolano, además, pensamos que los últimos años, los años del chavismo, los años de la Revolución Bolivariana, han sido más bien una suerte de paraguas de esa crisis global, ¿no? Y han generado unas condiciones de vida más o menos a contracorriente del resto del, del, del mundo, ¿no? Un poco esto que explicaba estos tres puntos importantes del valor del salario, la capacidad de consumo, la inversión pública, que han dado como resultado una condición de vida de país distinta de la mayoría a nivel global, ¿no? Sin embargo, en Venezuela entonces también confluye una crisis del capitalismo rentista, que bueno, varios autores lo han anunciado desde hace años, desde el mismo profesor Batista hasta otros autores que han venido denunciando que, bueno, que avanzamos hacia una crisis de un modelo que no es sostenible. Eh, y allí entonces donde creemos que hay un factor que ha sido determinante en la catalización de esa crisis, que es, eh, bueno, la crisis del imperialismo norteamericano, que al perder terreno en términos de hegemonía y que todo apunte a una pérdida definitiva de la hegemonía global que ha tenido durante el último siglo, en esto que se expresa, bueno, como esta batalla con China, Rusia, otros polos emergentes de poder, ha tenido como resultado esta política de ofensiva contra el gobierno venezolano para poder derrocar al chavismo, eliminar la revolución bolivariana y a partir de ahí restablecer una política de control sobre el área que fue la que marcó, bueno, el siglo XX al menos desde los 60, ¿no? Por no mencionar que las lógicas coloniales de dominación siempre han estado fortalecidas, ¿no? Establecidas, consolidadas en nuestra región. Es lo que ha marcado además la conformación del modelo capitalista, rentista, del despojo en nuestro país. Entonces, bueno, esta confluencia entre crisis civilizatoria, crisis del rentismo y además con una crisis imperialista que ha devenido en esta ofensiva, eh, que bueno, que se expresan las sanciones, lo que hemos llamado en los últimos años el bloqueo, han catalizado entonces esta crisis generalizada que ha generado un colapso, bueno, de lo que nosotros definimos además como una crisis que su centralidad está en la reproducción social, porque la mayoría de la población venezolana entonces ve cada vez más el colapso de sus posibilidades
de vida, ¿no? La consigna central pareciera ser la supervivencia como objetivo de la mayoría de la población. Entonces, bueno, esa es nuestra definición de la crisis última, ¿no? O sea, nos planteamos aquí el problema central es que la mayoría de la población no logra garantizar la reproducción social de la vida. Y allí, y desde esa mirada, entonces hemos empezado a trabajar, ¿no? Yo, para entrar entonces como en el bloque como de mayor importancia de esto que les queremos comentar, les quiero compartir un poco de lo que hemos trabajado en este tiempo, ¿no? Eh, Como les comentaba hace un rato, nosotros y nosotras empezamos a hacer una caracterización de los modos de vida en los sectores populares, pero luego también en los sectores medios. Eh, Hicimos un poco de trabajo de campo en barrios como, bueno, en Ciudad Caribe, que es un nuevo urbanismo que nuevamente desarrollado en los últimos 20 años, pero barrios históricos como José Pérez Rivas, como Maca, en Petare. Y también entonces hicimos algún trabajo de campo con sectores más bien medios del sureste de la ciudad, Choao, Las Mercedes, Santa Fe, Latillo, con algunas entrevistas, pero también con algún trabajo hemerográfico, con algún seguimiento en redes, que nos permitiera tener un poco una caracterización de cuáles eran los modos de reproducción, las formas de resolución de las condiciones materiales de vida de la mayoría, ¿no? Entonces, aquí tenemos un poco una representación de lo que nosotros pudimos caracterizar en los últimos, bueno, al menos, sobre todo entre 2007 y 2018, que estas cosas sin duda han venido variando, pero eh, siguen teniendo un nivel de legitimidad importante, ¿no? O sea, por ejemplo, una buena parte de la población sigue estando centrada en la venta de fuerza de trabajo como modo fundamental para garantizar la vida, ¿no? Entonces, en los sectores populares podemos ver que, bueno, siguen existiendo gente que trabaja como empleado público en las empresas privadas, pero sobre todo la gente que vive de matar tigres, ¿no? Lo que nosotros conocemos como matar tigres, entonces trabajo de albañil, de herrería, también quizás algunas tareas asociadas muy en lo pequeño a ese mismo proceso de producción, de construcción, pero fundamentalmente además tigres que tienen que ver con el trabajo comercial, con el trabajo a cambio de bienes de uso. Este es uno de los elementos que nos llamó la atención porque entonces empiezas a mirar que como resultado de la pérdida de valor del bolívar, entonces también empiezas a encontrar, por un lado, lo que son los trabajos a cambio de dólar o de otra divisa, porque también han estado circulando muchos. El profesor José Félix Rivas viene trabajando en la tesis de que hay una cantidad de formas o medios de cambio circulando, de unidades de valor circulando importante en el país, ¿no? Al menos unas 6. Pero bueno, en todo caso el tema es que entonces tienes en un carril eh, trabajo valorizado en dólares y en otro carril más bien trabajo a cambio de bienes de uso, ¿no? Yo creo que esa es una expresión interesante que ocurre a todos los niveles. En los sectores medios también vas a encontrar lo mismo. Vas a encontrar trabajo a cambio de salario, que puede tener que ver con flexibilización del trabajo formal, es decir, yo tengo un profesional a quien antes le pedía dedicación exclusiva, ahora le dejo mucho más oportunidad para que no tenga que cumplir con los tiempos que tenía que cumplir antes, eh, y entonces esa persona tiene varios trabajos al mismo tiempo. Algunos de ellos le cancelan en divisas o su equivalente. Buena parte de ellos le pagan en bienes de uso. Empiezas a mirar que tanto en el sector privado como en el sector público a muchas personas entonces, así como en el sector público te pueden dar el CLAP, en el sector privado también te puede dar una bolsa de comida importada que fue comprada por los mismos patrones, ¿no? Entonces, tienes como todas estas formas que además, por supuesto, también conviven con el trabajo por cuenta propia, el freelancer, la economía gig, eh, la venta de servicios de distintos tipos. O sea, cada vez más la gente entonces es su propio patrón, entre comillas, con un trabajo muy mediado por las redes. Eh, Buena parte de la gente que está afuera, entonces, el trabajador venezolano que está en el exterior, ingresa a las filas de lo que en Argentina llaman el trabajo en negro, el trabajo migrante, el trabajo que no tiene condiciones, que está informalizado, no solo es informal, sino que además es informalizado. Entonces, la venta de fuerza de trabajo sigue siendo un elemento que marca con fuerza a la mayoría de los sectores de la población de Caracas. Luego, otra forma que es definitoria es lo que tiene que ver con la venta de mercancías, ¿no? La venta de mercancías inmobiliarias, inmuebles, medios. eh, Tiene que ver en los sectores populares, sobre todo con alimentos procesados artesanalmente, regulados o subsidiados, que también se revenden.
ventas a través de redes sociales, pero también tiene su forma ilegal, que tiene que ver entonces con el microtráfico de drogas, la vigilancia del territorio, los controles territoriales tipo pranato, mafia, que ejercen también el control de circuitos económicos. Lo que antes era hegemonía de las armas y de los alimentos, ahora también incluye, perdón, de las armas y las drogas. Ahora también las mafias controlan con mucha fuerza el circuito de los alimentos. Tiene un vínculo que también ha sido histórico con los sindicatos. Pues conviven esas dos cosas que también dentro de los sectores medios tienen sus expresiones. Hay un nivel importante de trabajo informal. Solemos asociar el bachaqueo solo con los sectores populares, pero es una operación integrada con distintos niveles. Tiene que ver con el trabajo informal a cambio de bienes de uso, tiene que ver con los emprendimientos, entonces también, sobre todo compra-venta vía web, lo que antes se hacía en una tienda local, ahora se hace por vía digital. Y bueno, y así entonces empieza a haber gente que trabaja en el sector inmobiliario, gente que trabaja con otras formas de oferta de servicios. Yo no voy a explicarlas todas, pero sí quiero mencionar al menos que entonces hicimos un poco un mapa de algunas de las expresiones que son centrales, no como antes, que quizás yo era, vivía de vender mi trabajo, o era revendedor comerciante, o me dedicaba quizás a vivir de algo de lo que el Estado me proveía. Ahora todas estas confluyen, ¿no? Y son como las distintas formas de hacer equilibrio en el modo de vida. La acción del Estado, distribuidor, regulador, es importante, sigue siendo importante, aunque no logra garantizar la supervivencia de la mayoría, pero sin duda es un factor importante. El CLAP sobre todo, eh, las formas de ayuda monetaria que genera, los bonos, por la vía de emisiones, también, bueno, los apoyos a los trabajadores de la administración pública, la misma seguridad social, los derechos laborales, la inversión estatal, son cosas que aunque han estado en colapso y han estado sumamente debilitadas, siguen siendo un factor de la ecuación. Hay una economía cada vez más tendiente a la financiarización, las relaciones colectivas juegan un rol central, tanto desde el mismo ejemplo de los CLAP como otras formas autónomas de articulación, pero también incluso el apoyo entre familias, entre distintos sectores que generan redes de intercambio y de apoyo mutuo. El patrimonio empieza a ser un factor central también, bueno, siempre lo ha sido, en algún nivel, para algunos como generador de renta, el que tiene una propiedad y la alquila, pero para otros básicamente como lo que le permite al menos tener techo y con eso sobrevivir. El modo del consumo sin duda se ha reconfigurado, ha disminuido, hay tendencias, hábitos que antes no existían, gente que antes no comía vegetales ahora sí los come, eh, gente que entonces empieza a buscar formas de conservación, formas de mantener los alimentos, es decir, son distintas expresiones de modos que antes no existían, la tendencia a reparar, la tendencia a la conservación de alimentos, los cambios en los modos de comprar, la reducción, por supuesto, la búsqueda de las compras colectivas como forma de disminuir, los medicamentos caseros como una forma cada vez mayor, sin duda priorizar los alimentos subsidiados, tratar de ahorrar en todas las formas. Son expresiones de una reconfiguración del modo de consumo que también se expresa en el trabajo reproductivo y de cuidado, ¿no? El trabajo reproductivo y de cuidado cada vez tiene un peso mayor en la mayoría de la población venezolana. Bueno, esto en general es uno de los puntos centrales del trabajo que hemos hecho en este tiempo, de manera muy resumida, un poco una reconfiguración más a detalle, una radiografía sobre cómo sobrevive la mayoría de la gente, sobrevive combinando muchos de estos elementos. A partir de ese estudio, de esas reconfiguraciones, nosotros nos empezamos a plantear que, así como el ejemplo que daba de cómo hay una tendencia hacia unas cadenas de valor que giran en torno al dólar, también existen entonces unas cadenas de valor que están centradas más en lo comunitario o en la reproducción de la vida o en los bienes de uso, ¿no? Donde las lógicas son otras. El Consejo Comunal entonces empieza una cantidad de gente a poner cada vez más trabajo a algo que permite garantizar, bueno, mantener a raya el COVID, generar condiciones mínimas para la gente que está en peores condiciones de alimentación, condiciones de salud. Entonces, de allí nosotros empezamos a trabajar un elemento que nos pareció central para caracterizar el modo actual en Venezuela. Nos planteamos que existen experiencias concretas en nuestro país que exhiben lo que, bueno, lo que Marx llamó un metabolismo reproductivo del capital, en el caso nuestro un capitalismo rentista,
pero también existen otras formas que empiezan a exhibir otro metabolismo distinto, ¿no? Un metabolismo que nosotros definimos como un metabolismo comunitario, un metabolismo que apunta a la reproducción social, a la reproducción de la vida. Y entonces en el último tiempo, sobre todo en el 2019, estuvimos observando un poco en algunas experiencias de economía popular en el país cómo podían expresarse algunas de estas formas metabólicas. Al final nosotros hemos planteado la hipótesis de que en Venezuela hay una disputa entre dos formas metabólicas. Un metabolismo reproductivo del capital y un metabolismo reproductivo de lo común, de la vida, ¿no? Y esos dos están superpuestos en la realidad venezolana. No es que hay unos territorios donde hay uno y unos territorios donde hay otro. Eso está superpuesto en los territorios, incluso donde se construyen alternativas. Es decir, incluso en las comunas, incluso en mercados campesinos comunales, incluso en redes de distribución, de producción. Nosotros estuvimos mirando durante un tiempo algunas experiencias como el mercado campesino comunal de Ticoporo, los comités de consumo y las redes de productores en Mérida, la experiencia de Secosesola en el estado Lara, pero que además tiene articulaciones en distintas regiones del país, la Comuna Altos de Liz, acá en Caracas, la cooperativa Unidos San Agustín Convive, el movimiento Troveta, y mirábamos un poco algunos de los alcances que eso implica, ¿no? En distintos elementos que a nosotros nos parece que no solo se miden en términos de productos, sino también en términos de vida, ¿no? En el caso del movimiento Troveta, bueno, vienen desarrollando unos procesos de formación de estudiantes a los chamos del barrio, que generalmente los capta el malandreo y se van a otro país a vender su mano de obra barata. Bueno, esta gente viene desarrollando procesos formativos que hasta el 2019 tenían 2.200 egresados, ¿no? 200 estudiantes en distintas cohortes, 7 cortes formativas en todo su tiempo, que sin duda tienen una incidencia importante en los barrios de Petare. En el caso del núcleo cacique ordinario, que es un movimiento que tiene expresión a nivel nacional, pero esta fue una de las experiencias que miramos. En el caso de la cooperativa San Agustín Convive, tiene un promedio de distribución al mes, hasta el 2019, de 1.6 toneladas de alimentos en distintos sectores de la comunidad. En el caso de la comuna Altos del Lice, 1.5 toneladas también en jornadas de distribución, pero 400 personas atendidas mensualmente a través de su sistema de salud, 200 niños, niñas, personas de tercera edad atendidos por la casa de alimentación. Secosesola, que tiene unas dimensiones mucho mayores, tiene cerca de 400 toneladas de verduras distribuidas cada semana, 620 toneladas de víveres distribuidos cada semana, 200.000 personas atendidas anualmente en la red de salud autogestionada, 100.000 familias consumidoras participantes semanalmente en las ferias de consumo. Los comités de consumo de Mérida alimentan cerca de 16 o dan cerca de 16 toneladas de alimentos producidos y distribuidos cada mes. El mercado campesino comunal de Ticoporo distribuía hasta el 2019 cerca de 120 toneladas de alimentos producidos y distribuidos de manera directa cada mes. Entonces, menciono un poco esto porque trabajamos con estas experiencias que uno pudiera pensar que son experiencias de construcción de lo nuevo, de un nuevo metabolismo, pero también son experiencias donde entonces, como todo lo que ocurre en el territorio, se superpone tanto todas estas formas de resolución que les mostraba anteriormente en la infografía, como también incluso, bueno, formas de distribución alternativas. Yo quiero cerrar entonces un poco comentándoles algunas de ellas, ¿no? Nosotros estuvimos un poco mirando cómo estas expresiones, eh, estas formas metabólicas, se enfrentan en el territorio, ¿no? Se enfrentan, se superponen, conviven dentro del territorio. O sea, pensamos que, por ejemplo, se enfrenta una lógica, una dinámica metabólica entre la extracción sin límites de todo lo que pueda ser extraído contra una lógica de autosostenimiento de lo común. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con la producción, hay una tendencia, una lógica de producción desregulada para el mercado. Yo siembro todo lo que pueda para que yo lo pueda vender. Eso no necesariamente tiene asociado quiénes lo van a consumir. Es lo que planteaba, bueno, lo que plantea Mesaros como, bueno, una desregulación, un caos total del mercado capitalista que no está pensado en función de ninguna medida de regulación, sino se produce todo lo que se puede y como sabemos además buena parte de eso se pierde, ¿no? Que es el drama del campesino cuando lleva algo al mercado a venderlo y si no recibe el precio de explotación que le dan, entonces sencillamente le pueden decir, bueno, si quieres tíralo aquí al lado de la vía, en el camino y ya pues.
que es lo que además lamentablemente le ocurre a muchos campesinos, no solo en Venezuela, sino a nivel mundial. Y eso se contrapone con una lógica que tiene que ver más bien, y esto sin duda ha sido un factor agudizado por la crisis, que tiene que ver con la organización y producción para el consumo. Porque en la medida en que yo no tengo acceso a los mismos elementos que tenía acceso antes, a la misma cantidad de agroquímicos, no tengo dificultades para el transporte, tengo dificultades para el acceso a la semilla, cada vez más entonces el pequeño campesino, el pequeño productor, la familia productora, la agricultura familiar, entonces debe fortalecerse en la producción con semilla autóctona, la semilla que tenga a mano, que pueda reproducir por sus propios medios, los medios de control de plagas, de fertilización, autónomos, empieza a preguntarle al otro cómo resolver eso, pero eso también implica una producción a una escala menor, no tiene el mismo alcance, ni tengo la misma capacidad de distribución. Entonces, quizás muchas de estas experiencias que estuvimos analizando apuntan más a garantizar, por un lado, el autoconsumo familiar, luego el autoconsumo comunitario, el autoconsumo local, y en alguna medida con algún excedente aportan a la distribución regional. Ya esto depende, por supuesto, del tamaño que cada quien, la escala que cada una de las experiencias tenga. Pero la tendencia entonces es a una lógica de producción para el autoconsumo. Y entonces son circuitos que empiezan a tejerse entre ellos. Los campesinos del mercado campesino comunal dicen, bueno, yo voy a priorizar, en vez de dejárselo al intermediario, sacarlo a mi mecanismo de distribución directo con la gente que más lo necesita en el pueblo, ¿no? Consumimos entonces los que estamos más cerca en la comunidad y luego con la localidad, intercambiamos con la zona urbana del municipio. Y esta es una tendencia que entonces empieza a identificarse. Estas dinámicas metabólicas no son dinámicas necesariamente identificadas de manera directa, consciente. Son expresiones que empiezan a generarse, pero que además empiezan a entretejer realidades, ¿no? O sea, por ejemplo, la tendencia, por supuesto, al trabajo asalariado, a cambio de dólares sobre todo, pero también tienes distintas formas de trabajo y de generación de valor que cada vez agarran mucho más peso. Es decir, la gente del CLAP cada vez le pone más trabajo para poder garantizar resolver las condiciones materiales de vida. La gente de la Comuna Alto de Lice cada vez le pone más trabajo para poder garantizar la atención médica y la atención alimentaria, la limpieza de la comunidad, la conservación. Pero también entonces las mujeres de San Agustín Convive le ponen cada vez más trabajo para poder garantizar el sostenimiento entre ellas de los elementos familiares y comunitarios necesarios. Hay una tendencia entonces a una disminución también de la forma de extracción de la naturaleza. Sin duda, las capacidades mermadas de distribución, de procesamiento, te llevan también entonces a que el pequeño campesino, incluso al sector en medio, tenga un nivel de extracción menor. Claro, estamos hablando del tema agrícola fundamentalmente, ¿no? De lo que pueden ser iniciativas de producción. Habría que mirarlo en lo que tiene que ver, no miramos nosotros el tema de la extracción de minerales, ¿no? de petróleo. La generación de desechos también tiende entonces a combatir entre unas lógicas de generación ilimitada de desechos, que es lo que siempre ha caracterizado el metabolismo venezolano, pero también hay una tendencia a la disminución de la excreción y el aumento del reuso, que también lo mirábamos compaginado con la infografía anterior de las formas materiales de vida, es decir, mucha gente entonces tiende a guardar todo lo que puede guardar, reusar todo lo que puede reusar, remendo toda la ropa que puedo utilizar, puedo acomodar todo lo que yo antes era un aparato que yo lo botaba, ahora lo mantengo, lo recupero, lo mantengo lo más que pueda, le hago reparaciones, lo mismo con la ropa, lo mismo con todos los elementos que quizás antes yo eran de alta rotación, ¿no? Los cambiaba permanentemente, ahora empieza a generar unas condiciones de reuso mucho mayor de todo lo que se consume. Entonces, son algunas expresiones de nuevas dinámicas metabólicas. Yo no las voy a expresar todas, no las voy a comentar todas, pero sí quiero un poco expresar entonces cómo tú tienes esta confrontación, ¿no? Entre dinámicas metabólicas que, insisto, siguen conviviendo en el territorio y se disputan entonces el momento actual, ¿no? O sea, tienes unas lógicas que apuntan a la acumulación de capital a partir de la circulación de renta y unas lógicas que apuntan a la reproducción social ampliada. Es decir, tienes unas lógicas, unas dinámicas donde tú generas unas cadenas especulativas cada vez mayor, de mayor cantidad de intermediarios, donde además los intermediarios pueden ser legales e ilegales, formales e informales, es decir, el que matraquea, el que le sube precio en esta parte, el que le cobra el peaje,
el que contrabandea de un lugar a otro, que son varias manos por las que pasan un mismo alimento para poder llegar a Caracas, ¿no? O para poder pasar desde la frontera hasta Caracas. Pero luego entonces eso se combate con estas lógicas donde el plan pueblo a pueblo entonces genera una articulación entre comunas urbanas y comunas del campo, entre productores pequeños campesinos, pequeños productores, agricultura familiar, que sin intermediarios genera un intercambio directo de un bien de uso, con un nivel especulativo muy bajo. El valor de cambio no es el que marca, es el valor de uso, es el costo de producción, es la lógica del intercambio directo, es la lógica de la reproducción de la vida. Fíjense que en los dos ejemplos es central mirar cómo en este la lógica es que circule capital. Mientras por más manos pase y con operaciones especulativas cada vez mayores, se sirve la lógica de que circule capital, circule mucha renta, muchas manos por donde pasó dinero. Mientras que en la otra lógica no son muchas manos. La lógica es que sean la mayor cantidad de manos menos y que estén más cerca, y su lógica no es el valor especulativo mayor. La lógica es que esta gente coma. La lógica no es que circule mucho dinero. La lógica es que esta gente logre reproducir su vida. Y eso entonces lo vemos expresado en lógicas que apuntan en esta confrontación que intentamos dibujar acá entre modos de vida rentistas, del desgaste, o modos de vida comunitarios que apuntan al cuidado en colectivo, hacia la dependencia de las importaciones y las comercializadores, mientras que por otro lado tienes dinámicas que intentan construir cadenas de intercambio nacional que puedan sustituir esa dependencia, entre lógicas que apuntan a la acumulación por disposición, contra lógicas que apuntan incluso a la no acumulación o que estén centradas en la reproducción, en la cooperación para la reproducción de la vida. Y bueno, un poco, además nosotros planteamos que eso tiene expresiones tanto en lo económico, en lo ecológico, en lo político, y concretamente entonces tiene que ver con un replanteamiento del valor del tiempo, un tiempo como mercancía que tiene un valor de cambio, pero luego un tiempo como valor de uso, un tiempo comunitario que tiene otra lógica. Y ahí nos parece, con esto quizás cerraría esta breve, estas reflexiones que queríamos compartir, con un reconocimiento de todo un mundo del trabajo que históricamente ha sido negado bueno, en Venezuela, pero en general en el sur global. Las lógicas del modelo civilizatorio colonial occidental apuntan a que hay trabajo que no se nombra como trabajo. Entonces, como trabajo nombramos todo aquello que sea pago, que sea a cambio de un salario, de una remuneración. Pero entonces el trabajo que garantiza que los niños y las niñas crezcan de manera sana, tengan formas de reproducción de la crianza, que en la comunidad haya mecanismos para que eh, los servicios mínimos necesarios, los equipamientos, el cuidado, el acompañamiento, el entretenimiento, las formas que garantizan la recreación de la vida de manera permanente y toda la gente que pone trabajo para que eso ocurra, no está visibilizado en ningún lado, no está contabilizado. Creo que ahí es importante entrar en una reflexión sobre cuál es el modo reproductivo o sobre todo cuál es la dinámica metabólica que nosotros queremos priorizar. No tenemos conclusiones claras, pero nos parece que es importante empezar a enrumbar. Recientemente compartimos un trabajo en la revista CELAC donde nos planteamos que tenemos que empezar a ubicar una política pública que esté centrada en la reproducción social de la vida, ¿no? Que eso no es una cosa que esté demasiado alejada de lo que ha sido la revolución bolivariana en estos 20 años, pero es que nos parece importante un poco mirar, aprender de esta superposición que existe en el territorio nacional hoy en día. Hay una disputa entre modos que apuntan a la reproducción de capital, rentista, circulación, de acumulación, y modos que apuntan a la reproducción de lo común, a la reproducción social de la vida, a la reproducción comunitaria. Entonces, hay que visibilizar esa disputa y atender los dos niveles de la disputa. Creo que allí hay como mucho terreno por avanzar. Creo que nos parece que en ese sentido hay que iniciar un proceso de caracterización de las clases sociales hoy día en Venezuela, cómo se configuran, porque sin duda un poco esta radiografía que les compartíamos, que les faltará mucho por trabajar y actualizar, da cuenta de unos modos reproductivos de la vida que son distintos de aquellas viejas ideas sobre cómo se configuraban los modos de acumulación, reproducción y extracción de valor en nuestra sociedad, ¿no? Nos parece que es fundamental avanzar en tener entonces una caracterización de las clases sociales en Venezuela, una definición de cómo son los modos de extracción
centrales en nuestro país, extracción de valor y generación de valor, identificar la forma de generación de valor, además mirando estos dos niveles. El problema es que si nosotros seguimos tratando de comparar, por ejemplo, lo que ocurre en el mundo de lo comunal, que muchas veces genera dinámicas que apuntan más a la reproducción de la vida que a la reproducción de capital, y las queremos poner en el mismo ámbito, nunca vamos a poder llegar a un acuerdo. Porque sin duda entonces tú vas a decir, si mi lógica es que circule capital, entonces yo no quiero que haya intercambio directo, porque yo necesito que haya muchas cadenas de especulación con muchas manos por donde pasa precios muy abultados especulativos. Así circula la renta, así circula capital. Pero si mi lógica es que la gente pueda reproducir la vida, entonces yo necesito priorizar esto. Si los pones a competir, sin duda las perspectivas son completamente distintas. Nosotras creemos que hay que mirar los dos y generar política para ambos. En lo estratégico, sin duda, la posición de nuestra es que hay que apostar sobre todo a cómo fortalecer este mundo, estos circuitos comunales de reproducción de lo común tienen que progresivamente ir desplazando a los otros circuitos. Pero en esta etapa es fundamental no desconocer que ambos existen y hay que mirar con mucho detalle cómo uno hacer que sobre todo la lógica de reproducción de capital le pase por encima a la lógica de reproducción de la vida, porque además estas lógicas de reproducción de la vida son las que le permiten que hagan el milagro de la supervivencia a la mayoría de la población que vive del trabajo. Hay una cantidad minoritaria de la población que vive de la apropiación y del despojo de la mayoría y que vive además en condiciones muy bollantes, mientras que la mayoría vive en condiciones eh, muy limitadas, de mucho fraccionamiento, y además esa es la apuesta sistémica de la ofensiva que se ha generado en los últimos años contra nuestro país, tiene que ver justamente con dinamitar y pulverizar el modo de vida de las mayorías. Entonces, bueno, ahí creemos que hay claves fundamentales, identificar esta oportunidad de esta crisis, de este capitalismo del desastre, de este shock que nos han inducido como una oportunidad para identificar las dinámicas metabólicas que se enfrentan en nuestro país y apostar al fortalecimiento de las dinámicas comunales de la reproducción de la vida. Bueno, le agradecemos nuevamente por la oportunidad. Este, un saludo para todos y para todas. Queremos invitarles al seminario de economías populares, una cartografía provisoria que hemos estado organizando junto con el grupo de trabajo de Claxo. Estamos por terminar en su tercera sesión. Todos los contenidos están disponibles en Claxo TV. Y también queremos invitarles al Encuentro Internacional de Economías Populares en la Crisis Global, entre la alternativa y la emergencia, que ocurrirá entre el 26 y 28 de noviembre. Próximamente estaremos compartiendo enlaces para inscripción. Nuevamente gracias, saludos a todas, a todos.